Hola amigos de nuevo, ¿qué tal? Vamos a empezar, una vez terminado lo que es el esqueleto del barco, vamos a empezar con el forrado de las cubiertas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por esta, por la de popa. Y como veis, he trazado varias líneas, en concreto 4 líneas, y las he marcado con un 1, con un 2, con un 3 y con un 4. Esto va a hacer que a la hora de forrar la cubierta nos queden las tablitas pues mucho más, con mucho más detalle que si por ejemplo la forramos con una entera, ¿de acuerdo? Que es lo que suelen hacer muchos modelistas pues para ahorrar tiempo, pero yo considero que es mucho mejor hacerlo de esta manera. Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido cortar varias maderitas, ¿vale? Hemos cogido una tira grande y las hemos partido a 9 centímetros, ¿vale? Cada una de estas tiene 9 centímetros. La idea es que el número 1, la raya número 1, nos indica que es la primera tira de madera que vamos a colocar aquí. Luego la segunda iría aquí. Ahí está. La tercera la pegaríamos en la raya número 3. La cuarta la pegaríamos en la línea número 4. Y una vez terminadas estas 4, volveríamos a empezar por la primera. ¿De acuerdo? Luego ya, una vez colocadas estas, todas estas, iríamos metiendo las que van a continuación de cada tablita ya pegada. Y esto hará un efecto de la cubierta mucho más bonito que si las ponemos todas en todas las tiras largas. Pues vamos a empezar. Es importante que empecéis en un sitio que debe a ras de una línea recta, para de este modo ir todo recto y que no se nos vaya a torcer hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces esto nos va a servir de guía para empezar a pegar las tiras que van a ser las que hagan el efecto de la cubierta. Pues vamos a ello. Vamos a aplicar pegamento. Bueno, una cosa importante, estas líneas tienen una distancia entre cada una de 2 centímetros, ¿vale? Vamos a ello, ahora sí a pegar. Vale. Como hemos dicho, tenemos que tener la precaución de que vayan rectas. La pegamos en la línea 1. Ahí. Vaya más o menos recto. Y ahí estaría ya la primera pegada. Bien, una vez pegada la primera, vamos a continuar con la segunda, que iría en la línea 2. Vamos a ello. Nos venimos aquí y la pegamos en la línea 2. Y ya la pegamos ahí, bien pegadita a la primera que hemos pegado. Bien, una vez pegada la 2, nos vamos a ir hacia la 3.
que iría ahí. Ahora, como nos va a sobrar bastante madera, el pegamento lo voy a echar aquí y no en la tira de madera. Hasta ahí está el punto 3. La pegamos. Y vamos a por la cuarta. Ahí está. Iría más o menos aquí. Vamos a empezar a pegarla por este lado para que no se haga de tope y no se torza la madera. Comprobamos bien que esté más o menos ahí, en la línea 4. Y pegamos. Ahí la tendríamos. ¿Qué haremos de nuevo? Ahora de nuevo, pues empezar de nuevo en la línea 1. La tendremos que pegar aquí. Vamos a echar pegamento. Damos la vuelta. Más o menos iría ahí. Y la pegamos primero de aquí para que nos haga tope y no se torza la madera. Ahí está. Y ahí está. Vámonos de nuevo a la línea número 2 para pegar la siguiente tablilla. Arrimamos bien ahí. Y ahí estaría. Bien, vamos a por la 3. Que en este caso, como antes, vamos a aplicar el pegamento aquí. Ahí está. Y para cerrar el círculo, vamos a pegar otra en la línea número 4. La sobreponemos ahí y pegamos. Ahí está. Vamos a pegar otra en la 1. Y ahora empezaré a pegar por aquí, una vez que pegue la 1, para que veáis el efecto que va quedando de la cubierta, del forrado de la cubierta.
más o menos por ahí. Lo arrimamos a esta y pegamos. Ahí está. Ahora cogeremos otra tirita de madera y empezaríamos a partir. A ver, esto habría que hacerlo hasta el final, ¿vale? Y de aquí a aquí hasta el final también. Pero yo lo voy a hacer ahora antes para que veáis el efecto que va tomando el forrado. La siguiente sería pegarlo aquí. Ahí más o menos. Vamos a echarle pegamento. Ahí está. Cogeríamos otra tabla y la pegaríamos aquí. Si veis que alguna no se entra muy bien, tendríais que limar un poquito, ¿vale? En este caso voy a poner esta y como esta de aquí no nos va a entrar muy bien, lo que voy a hacer va a ser limarla después. Vamos a proceder a pegar esta. Ponemos ahí, arrimamos y pegamos. Cogemos otra tira y la pegaríamos a continuación de esta. De esta, pero hemos dicho de esta. Vale. La siguiente, pues iría aquí, luego meteríamos otra aquí y así sucesivamente hasta que todo quede forrado. Como veis, estas pequeñas imperfecciones no pasa nada, porque es lo que le dan ese toque manual al barco, ¿de acuerdo? Que ha sido todo hecho manual y no como si pusiéramos aquí una tira entera. Otra entera, aunque luego muchos de los modelistas, ¿vale? Hacen una raya y puntitos para simular los clavos, pues yo creo que queda más bonito así. Voy a parar el vídeo, voy a continuar haciendo lo que es todo el forrado y continuamos. Hola amigos, pues ya hemos terminado de forrar lo que es esta cubierta, la que va en la popa, y tendríamos que hacer lo mismo pues con todas las otras cubiertas, ¿de acuerdo? Ahora para darle el efecto de los clavos que van sujetando las tablas de la cubierta, vamos a utilizar, pues, a ver si se aprecia, esta broquita manual, que como veis es bastante fina. Entonces, en cada unión de las tablas vamos a hacer dos agujeros, ¿vale? Dos en este lado y otros dos los haremos en este lado. Y así lo haremos con todas las uniones que veamos en la cubierta. Vamos a ello. Empezaremos por aquí, podéis empezar por cualquier lado.
Yo voy a empezar por aquí para que veáis bien. Ya tenemos uno. Ahora aquí haríamos otro. Seguramente, claro, aquí necesito poner las manos encima de lo que es la cámara, con lo cual no lo estaréis viendo muy bien. Ahora os lo arrimaré a la pantalla para que veáis el efecto. ¿Veis? Serían estos 4 agujeritos. Estos de aquí no se ven muy bien. Vamos a repasarlos. Que harían el efecto de los clavos que van sujetando las cuadernas a la cubierta. Voy a hacer unos cuantos más para que lo veáis y luego pararé el vídeo y cuando tenga todos terminados pues le vamos a aplicar como una mezcla entre pegamento, agua y ceniza, o carbón también puede ser, o mina de lápiz, que todo eso mezclado va a hacer que le dé un efecto precioso a la cubierta. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a ir haciendo unos agujeritos para que veáis el efecto que va a ir teniendo en la cubierta. Yo estoy haciendo con una broquita pequeña. Hay gente que lo hace pues con un alfiler, con un pincho, ¿vale? A mí me gusta más hacerlo, aunque tarde más, me gusta más hacerlo con la mini broca esta. Hacer unos cuantos más. Y, pues como podéis ver, espero que se vea bien, pues vamos haciendo a cada lado del corte del tablón 2 agujeritos en cada corte. Y esto hará que luego el efecto de los clavos, cuando echemos la loción milagrosa esa que os voy a enseñar luego más tarde, pues quede un aspecto precioso en la cubierta. Venga, voy a seguir haciendo los agujeritos y cuando esté terminado todo, volvemos.